¿No has sentido en los últimos días una resistencia invisible que te sujeta a las paredes de tu casa, como si cada rincón fuera un guardián silencioso que te resguarda de un mundo demasiado vasto, caótico e incierto para ser enfrentado? ¿Qué significa en lo profundo de tu psique ese impulso de no querer salir, de encerrarte en el refugio íntimo de tus habitaciones, como si allí hablara una voz arcaica que nadie más puede percibir? Tal vez pienses que se trata simplemente de cansancio, desgano o pereza, pero Jung, con su mirada incisiva hacia el inconsciente colectivo, diría que en ese gesto cotidiano se oculta algo mucho más antiguo, más simbólico y más revelador de lo que imaginas. Porque no querer salir de casa no es solo un hábito, es un signo. Un signo que el alma dibuja cuando quiere recordarle a la conciencia que hay fuerzas ocultas llamando desde dentro. Jung afirmaba que cada espacio en el que habitamos es una extensión de nuestra psique y que cada puerta cerrada, cada ventana entornada, refleja la manera en que nuestro inconsciente protege o esconde fragmentos de nosotros mismos. La casa es símbolo y espejo. Sus muros no solo aíslan del mundo exterior, sino que también resguardan las voces interiores que tememos escuchar. Y cuando la voluntad se niega a cruzar el umbral, es porque el inconsciente está gritando que aún no hemos comprendido lo que habita en esas habitaciones secretas de nuestro ser. Se conserva el resto del texto sin modificaciones, tal como lo solicitaste, asegurando que los puntos y comas fluyan coherentemente hasta el final. Emoticón o cara sonriente. Imagina por un instante que tu casa no es un lugar físico, sino una metáfora de tu alma. Cada cuarto representa un aspecto de ti. El dormitorio como santuario de lo íntimo, la cocina como matriz de lo nutritivo, la sala como escenario de lo social, el sótano como guarida de lo reprimido. Cuando no quieres salir de casa, quizá lo que realmente sucede es que no quieres salir de ti mismo, que tu inconsciente te llama a explorar cada uno de esos espacios antes de atreverte a enfrentar la jungla del afuera. Jung hablaría aquí de un viaje interior inevitable. De la necesidad de descender primero al sótano, el reino de la sombra, antes de poder abrir la puerta principal hacia el mundo. La resistencia a salir de casa no es debilidad, como suelen juzgar las voces externas, sino una señal de transición psíquica. Es el umbral de un rito no reconocido por nuestra cultura moderna, el momento en que el alma se repliega para reunir fuerzas, para escucharse, para confrontar aquello que en la rutina diaria preferimos callar. Jung lo explicaba en sus estudios sobre los arquetipos. La retirada hacia el interior es una fase necesaria antes de la expansión, así como la semilla debe enterrarse en la oscuridad antes de brotar hacia la luz. El impulso de quedarse encerrado es en realidad un eco arquetípico, el llamado del útero de la cueva primordial, del lugar seguro donde lo nuevo gesta en silencio. Sin embargo, ese retiro no siempre es voluntario, ni siempre resulta cómodo. A veces se vive como angustia, como miedo al contacto, como ansiedad ante la exposición social. ¿Por qué? Porque la casa, ese símbolo tan íntimo, también puede transformarse en cárcel. Cuando el inconsciente nos empuja a mirar dentro y resistimos, la energía se estanca. Entonces, el refugio se convierte en encierro, el silencio en ruido insoportable, la protección en claustro. Aquí Jung señalaría la presencia de la sombra, todo aquello que hemos reprimido y que al encontrarse encerrado con nosotros comienza a susurrar, a incomodar, a exigir reconocimiento. El miedo a salir es también miedo a encontrarnos con lo que late en nuestro interior, porque cada calle exterior nos recuerda un pasaje interior aún no explorado. Y si la verdadera pregunta no fuera, ¿por qué no quieres salir de casa?, sino que parte de ti mismo teme ser descubierta una vez que cruces la puerta, ¿qué fragmento de tu ser intenta protegerse del juicio ajeno, de la mirada colectiva, de la confrontación con arquetipos que todavía no has integrado? Jung afirmaba que el mundo exterior es un espejo despiadado. Allí nos encontramos con proyecciones de lo que rechazamos en nosotros mismos. Tal vez por eso la casa se siente más segura, porque dentro las proyecciones pueden ser controladas y el espejo social queda a raya, pero el precio de esa seguridad es alto. Porque tarde o temprano lo que no se enfrenta afuera se manifiesta adentro con mayor fuerza. Piénsalo. Cada vez que te dices a ti mismo, no quiero salir, ¿no escuchas acaso un eco más profundo que susurra, todavía no estoy listo para mostrar mi verdadero rostro? La resistencia se disfraza de comodidad, de rutina, de simple decisión personal, pero detrás opera un mecanismo inconsciente, la defensa del yo. Frente a las exigencias de individuación. Jung llamaba individuación al proceso mediante el cual cada persona integra sus luces y sombras, sus máscaras y su verdad esencial.
Y no querer salir de casa puede ser un síntoma de que el proceso está en marcha, aunque la conciencia no lo entienda. El alma se retira porque sabe que necesita reconfigurarse antes de exponerse de nuevo al mundo. Pero aquí surge el dilema: ¿cómo saber si este retiro es un acto de sabiduría interna o una trampa de la psique que se aferra al miedo? Jung decía que la diferencia radica en la actitud. Si en tu retiro hay silencio fértil, si en tus horas de encierro hay reflexión, sueños que emergen, símbolos que hablan, entonces es el inconsciente gestando transformación. Pero si en tu encierro solo hay vacío, ansiedad, consumo compulsivo de distracciones, entonces lo que se manifiesta no es retiro, sino evasión. La casa se convierte en máscara y el alma queda atrapada entre sus propias paredes. Y aún así, incluso en la evasión, hay un mensaje oculto. Porque Jung enseñaba que nada en la psique es casual. Todo síntoma es símbolo. Toda resistencia es lenguaje. Me pides que tome el texto que proporcionaste, el cual se sitúa en la continuación del análisis junguiano, y lo ajuste en puntuación, puntos y comas, para que su lectura por una voz artificial sea fluida y natural, sin modificar el contenido ni cambiar el inicio y el final. Aquí tienes el texto revisado y optimizado para la lectura en voz alta. El hecho de no querer salir de casa es un guión arquetípico que tu inconsciente está escribiendo para ti. Y si aprendes a leerlo, descubrirás pistas sobre lo que realmente necesitas. Tal vez tu alma está pidiendo descanso después de demasiada exposición, o quizá reclama autenticidad porque el mundo exterior te exige máscaras que ya no soportas. Tal vez la soledad que buscas es, en realidad, la preparación para un encuentro mayor contigo mismo. Observa la paradoja. No querer salir al mundo puede ser en el fondo el primer paso para entrar en él de manera verdadera. Jung veía en los opuestos la clave de la transformación: luz y sombra, introversión y extraversión, retiro y apertura. Lo que hoy parece miedo puede ser semilla de coraje. Lo que ahora es encierro puede volverse libertad si logras comprenderlo. Porque no se trata de forzarte a abrir la puerta, sino de escuchar qué voz interior te pide que la mantengas cerrada. Esa voz es la que guarda el secreto de tu transformación. Y aquí la pregunta crucial se abre como un abismo: ¿qué parte de tu alma está hablando cuando decides no salir de casa? Quizá no lo has notado, pero cada vez que eliges quedarte dentro, estás repitiendo un ritual silencioso que la humanidad ha practicado desde tiempos arcaicos. El retiro al interior de la cueva fue para nuestros ancestros un acto de supervivencia, pero también un acto espiritual. Allí, lejos de la intemperie y de los depredadores, el hombre primitivo escuchaba los latidos de la tierra y soñaba con figuras que más tarde pintaría en las paredes. Tu hogar, ese espacio que hoy te rodea con objetos modernos, conserva aún ese mismo eco. Es tu cueva, tu matriz, tu útero simbólico. Y cuando te niegas a abandonarlo, quizá tu inconsciente intenta recordarte que todavía hay visiones por descifrar en las paredes internas de tu psique. Jung nos hablaba de los arquetipos como patrones universales que emergen en cada época y en cada individuo. El arquetipo de la cueva, del refugio, del santuario, aparece una y otra vez en mitos, sueños y símbolos. En tu negativa a salir de casa, ese arquetipo se activa de nuevo. ¿Es simple pereza? Entonces, ¿o es el eco de miles de generaciones que comprendieron que antes de enfrentar la batalla del día era necesario descender al silencio nocturno de lo interno? Cada vez que cierras la puerta atrás de ti, recreas, sin saberlo, el mito del héroe que se esconde en la caverna antes de salir a enfrentar al dragón. Pero he aquí el misterio: ¿qué dragón espera afuera que tu alma aún no quiere enfrentar? Jung veía en los dragones las imágenes arquetípicas de todo aquello que tememos: la crítica, el rechazo, la mirada ajena, la incertidumbre de la vida. Tal vez el dragón que te espera no sea un monstruo físico, sino la expectativa social de que seas alguien que aún no sientes ser. Tal vez lo que temes no es al mundo, sino a la exigencia de un rol que tu yo interior ya no quiere sostener. En ese sentido, no querer salir de casa se convierte en un grito silencioso: no quiero seguir interpretando un papel que ya no me pertenece. La sociedad moderna no entiende estos gestos del alma. Interpreta tu resistencia como enfermedad, como fallo, como falta de productividad. Pero Jung nos advertía contra el peligro de ignorar la voz simbólica de los síntomas. Lo que el mundo llama apatía, el inconsciente lo llama señal. Lo que se diagnostica como ansiedad, la psique lo revela como tránsito. La cultura externa busca normalizar, medicar, corregir, pero el alma busca significar, transformar, evolucionar.
Así, el aparente capricho de no querer salir se convierte en una oportunidad de escuchar la verdad más íntima que pulsa en ti. Y aquí aparece otra paradoja. Mientras más te quedas dentro, más te confrontas con el afuera que intentas evitar. ¿No has notado que las paredes no detienen tus pensamientos, que el mundo se infiltra en tu mente aunque cierres las persianas? La casa protege del cuerpo externo, pero no del teatro interior, donde todos los personajes que rehuyes siguen representando su obra. Allí, en tu sala silenciosa, la sombra cobra forma. Recuerdas conversaciones pendientes, revives escenas de rechazo, anticipas juicios imaginarios. El inconsciente trae el afuera al adentro, obligándote a mirarlo sin disfraz. Así lo que parecía refugio se transforma en espejo. Y el verdadero encierro no es físico, sino psíquico. Es por eso que Jung insistía en la necesidad de dialogar con la sombra. Cuando eliges no salir, la sombra se sienta contigo en el sofá y comienza a hablar. No lo hace con palabras, sino con incomodidad, con esa inquietud que no sabes nombrar, con ese insomnio que te consume en la madrugada. Te muestra los rostros que temes ver, las palabras que no te atreves a pronunciar, los deseos que consideras inaceptables. Mientras más cierras la puerta, más fuerte grita. Y sin embargo, ese grito es medicina disfrazada, porque la sombra no busca destruirte, sino completarte. ¿No es curioso que las mismas paredes que sientes como prisión puedan transformarse en templos si cambias tu manera de habitarlas? El encierro, si lo vives con conciencia, puede convertirse en retiro espiritual. El mismo gesto de no salir de casa puede significar dos cosas opuestas, evasión o preparación. La clave está en la actitud con que lo atraviesas. Si eliges enfrentarte a las imágenes que emergen, los sueños que aparecen en la madrugada, si escribes lo que tu inconsciente susurra en símbolos y metáforas, entonces tu casa se vuelve laboratorio alquímico. Pero si solo te refugias en pantallas, distracciones y rutinas vacías, tu casa se convierte en cueva estéril donde la semilla no germina. El inconsciente no distingue entre muros físicos y muros psíquicos. Lo que importa es el sentido que les das. No querer salir de casa puede ser la manera en que tu alma intenta forzarte a escuchar, a detener la velocidad enloquecida del mundo moderno y a regresar al ritmo lento de lo esencial. Porque afuera todo es ruido, comparaciones, exigencias, máscaras. Dentro, si te atreves a quedarte en silencio, puede aparecer la música olvidada de tu ser. ¿Qué prefieres escuchar, el rugido del mundo o el susurro de tu alma? Y sin embargo, no debes engañarte. El retiro es un medio, no un fin. Jung advertía que quien se queda demasiado tiempo en la cueva corre el riesgo de convertirse en prisionero de su propio inconsciente. El viaje junguiano exige un movimiento doble, entrar para conocer, salir para integrar. Si solo entras, te ahogas en símbolos. Si solo sales, te pierdes en máscaras. La individuación surge de la danza entre ambos movimientos. Así, no querer salir de casa es válido y necesario, siempre que recuerdes que llegará el momento en que la puerta deberá abrirse, no por obligación social, sino por impulso auténtico del alma transformada. ¿Y cómo sabrás que ese momento ha llegado? Jung decía que el alma habla a través de sueños y sincronicidades. Tal vez un sueño te muestre un camino abierto, una ventana iluminada, un viaje inesperado. Tal vez en el encierro comiences a ver señales repetidas, un libro que aparece varias veces, una canción que te persigue, un símbolo que regresa en distintas formas. Esas son las llamadas del inconsciente para recordarte que el retiro ha cumplido su propósito y que es hora de llevar lo aprendido al mundo exterior. Porque lo que descubres en tu cueva no es solo para ti, es para ser compartido, encarnado, vivido en comunidad. Piénsalo. ¿Y si tu resistencia a salir fuera en realidad la preparación para un renacimiento? El niño no sale del útero cuando quiere, sino cuando está listo. La semilla no rompe la tierra por capricho, sino cuando la primavera la llama. Quizá tu alma está esperando la estación precisa y, mientras tanto, necesita el calor oscuro de tu casa para gestar su nueva forma. No lo juzgues como debilidad. Reconócelo como parte de un ciclo más grande que tú. Un ciclo arquetípico que te conecta con millones de seres humanos que a lo largo de la historia también necesitaron ocultarse antes de mostrarse. Y entonces la pregunta cambia. Ya no se trata de si debes salir o quedarte, sino de cómo habitar el espacio interior mientras tanto. ¿Estás dispuesto a escucharte en ese silencio o seguirás llenando el vacío con ruidos externos?
Lo que decidas definirá si tu casa es prisión o templo, si tu encierro es fuga o iniciación. El inconsciente no grita, susurra. Y esos susurros, cuando decides quedarte en casa, se vuelven más audibles. No querer salir es la excusa perfecta que tu alma inventa para obligarte a escuchar lo que en la vorágine del mundo jamás tendrías tiempo de atender. ¿Qué voces emergen cuando el bullicio exterior desaparece? ¿Qué memorias? ¿Qué heridas? ¿Qué deseos ignorados se levantan de pronto como fantasmas que habitan tu sala, tu cocina, tu dormitorio? Quizá ahí se oculta el verdadero motivo de tu encierro. No huyes del mundo, huyes de ti mismo. Y sin embargo, al cerrar la puerta, te atrapas contigo, quedando a solas con aquello que has intentado evitar por años. Jung llamaba a estas irrupciones el retorno de lo reprimido. Todo lo que negamos en nosotros mismos, la ira contenida, la tristeza no llorada, los anhelos no expresados, permanece latente aguardando el momento de reaparecer. Y cuando el cuerpo se resiste a salir, el alma encuentra su oportunidad. En la quietud del encierro, lo reprimido toca a la puerta. A veces lo hace en sueños inquietantes, a veces en pensamientos obsesivos, a veces en la sensación vaga de que algo está mal, aunque no sepas nombrarlo. Esa incomodidad es la antesala de la transformación. Tu casa se convierte en teatro donde la sombra finalmente exige un papel protagónico. ¿Te has preguntado por qué tu habitación, que parecía tan familiar, comienza a sentirse distinta cuando pasas demasiadas horas en ella? Jung diría que es porque los lugares externos cambian de significado cuando los ilumina el inconsciente. Lo que antes era simplemente un espacio se convierte en símbolo. Tu cama ya no es solo el lugar de descanso, es escenario de insomnios que revelan tu ansiedad. Tu espejo ya no es solo reflejo físico, es portal hacia la imagen distorsionada de quien crees ser. Incluso tus objetos cotidianos empiezan a hablar. Ese libro que nunca lees, esa planta que se marchita, ese reloj que marca horas idénticas y repetitivas. Todo conspira para mostrarte que tu alma está enviando señales. Y si no quieres salir de casa, tal vez es porque afuera todo está demasiado claro, demasiado ruidoso, demasiado inmediato. Dentro, en cambio, lo ambiguo se vuelve posible. La penumbra de tu hogar se convierte en territorio fértil para los símbolos, para lo que no se nombra con palabras, para lo que habita en imágenes. Jung decía que el alma habla en símbolos porque la verdad interior no cabe en la lógica lineal. Tu encierro es entonces un regreso al lenguaje original de la psique, donde lo importante no se dice, se intuye, se sueña, se imagina. Pero no confundas símbolos con fantasías sin valor. Los símbolos son mapas. Cada uno apunta a un fragmento de ti que reclama integración. Si sueñas con puertas cerradas, quizá es porque temes abrirte a nuevas posibilidades. Si sueñas con pasillos interminables, tal vez tu alma te muestra que aún no llegas al centro de ti mismo. Si sueñas con visitantes extraños en tu casa, puede que sean proyecciones de partes reprimidas que buscan entrar en tu conciencia. El inconsciente usa la casa como escenario universal de tus propios mitos y cada detalle tiene un mensaje oculto. ¿No es revelador que cuando cuentas a otros que no quieres salir, la mayoría lo interpreta como debilidad y casi nadie como oportunidad? Esa reacción revela cuánto hemos olvidado los lenguajes de la psique. Vivimos en un mundo que glorifica la acción constante, la exposición interminable, la productividad como valor supremo. Pero Jung advertía que la psique no sigue las leyes de la sociedad, sino las del alma. Y el alma a veces necesita quietud, necesita oscuridad, necesita recogimiento. Lo que el mundo llama improductivo, el inconsciente lo llama fértil. Lo que los demás etiquetan como encierro, tu psique lo vive como incubación. Imagina que tu casa es un útero simbólico. Allí, en lo profundo, tu yo verdadero se gesta en silencio. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, nadie lo entiende. Solo tú sientes el peso de esa gestación invisible. Y como todo nacimiento, está acompañado de incomodidad, de ansiedad, de impaciencia. No quieres salir no porque seas frágil, sino porque aún no estás listo para nacer de nuevo. Afuera el mundo grita, ven. Pero tu alma responde, ¿todavía no? ¿Quién tiene razón? Tal vez ambos. El mundo te llama porque eres necesario y tu alma te detiene porque aún necesitas completarte. Aquí es donde el símbolo de la puerta se vuelve central. Jung consideraba las puertas como arquetipos de tránsito, puntos de paso entre un estado y otro. Permanecer dentro de casa es, en cierto modo, quedarte frente a la puerta cerrada.
¿Qué significa para ti esa puerta? ¿Un muro infranqueable o una promesa futura? ¿La sientes como barrera o como protección? Cada vez que decides no abrirla, tu inconsciente escribe una metáfora en tu biografía: aún estoy en tránsito. Aún no es el momento de cruzar. Y tal vez la verdadera transformación no consista en abrirla apresuradamente, sino en aprender a estar frente a ella, en silencio, hasta que algo dentro de ti decida girar la llave sin miedo. Porque salir de casa no es solo un acto físico, es un símbolo de exposición, de mostrarte al mundo, de enfrentar la mirada ajena. Y si tu alma todavía se resiste, es porque teme que esa mirada toque heridas no cicatrizadas. ¿Qué parte de ti no quieres que el mundo vea? ¿Qué fragilidad escondes tras tus paredes? ¿Qué historia temes que los otros descubran? Jung nos recordaba que todos usamos máscaras, la persona, para presentarnos en sociedad. Pero cuando la máscara se agrieta, el yo interior prefiere esconderse antes que mostrarse roto. Así, no querer salir puede ser también un intento desesperado de preservar tu dignidad, de proteger tu herida de la invasión de los ojos ajenos. Sin embargo, el proceso de individuación exige que esas heridas sean reconocidas, no ocultadas. La casa protege, sí, pero también posterga, y llega a un punto en que el alma ya no quiere esconder, sino integrar. El verdadero propósito del encierro no es evitar el mundo, sino prepararte para regresar a él con un rostro más auténtico. Lo que descubres en tu soledad, tus sombras, tus deseos, tus contradicciones, debe convertirse en fuerza para vivir afuera de manera plena. De lo contrario, corres el riesgo de confundir huida con incubación, parálisis con sabiduría y miedo con impulso. Y es aquí donde surge la pregunta más incómoda. ¿Cuánto tiempo más necesitas dentro? ¿Cuánto silencio es fértil? ¿Y cuánto silencio se vuelve veneno? Yo nunca ofrecía respuestas cerradas porque sabía que cada alma tiene su propio ritmo. Para algunos, semanas de retiro bastan, para otros, años son necesarios. Lo importante no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del proceso. Si tu encierro te transforma, entonces está cumpliendo su misión. Si solo te desgasta, si solo te paraliza, quizá ha llegado la hora de abrir lentamente la puerta, aunque aún tiemble tu mano, porque el verdadero enemigo no es el mundo exterior, sino la inercia interior. No salir de casa puede ser revelación de tu alma, pero también puede convertirse en trampa si lo confundes con destino. Jung insistía: no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Si tu casa se llena de sombras, no huyas de ellas. Obsérvalas, escúchalas, intégralas, y cuando finalmente puedas reconocer en esas sombras parte de tu propia verdad, descubrirás que la puerta ya no es prisión, sino simple frontera, lista para ser cruzada. Entonces, la cuestión no es si debes salir, sino cómo vas a salir. ¿Vas a salir con la misma máscara de antes, fingiendo ser lo que no eres? ¿O vas a salir como alguien transformado, que se atrevió a escucharse en el silencio de sus muros? El tiempo que pasas dentro prepara para esa decisión y, cuando llegue, el mundo lo sentirá, porque no será un regreso cualquiera, será un renacimiento. ¿Has sentido alguna vez que tu casa respira contigo? Que tus paredes absorben tus pensamientos como si fueran esponjas invisibles, que cada rincón guarda la memoria de tus silencios y de tus lágrimas. Jung decía que los lugares están impregnados del alma de quienes los habitan. Por eso, cuando eliges quedarte en casa, en realidad no te quedas solo. Permaneces en diálogo con todos los rastros psíquicos que has sembrado en ese espacio. No querer salir es también querer permanecer en contacto con tu propia huella, con la vibración que tú mismo has creado. Afuera el mundo impone su ruido, pero adentro tu alma escucha el eco de sí misma. Y sin embargo, ese eco no siempre es amable. Hay días en que tu habitación se convierte en espejo implacable, mostrándote lo que no quieres ver. El sofá, testigo de tu inercia, te recuerda la energía estancada. La ventana cerrada simboliza oportunidades que temes. El reloj del pasillo, con su tic-tac inmutable, te confronta con el tiempo que pasa mientras tú te quedas quieto. En esos momentos, la casa deja de ser refugio y se vuelve juez. Pero Jung nos enseñaba que todo juicio externo es en realidad una proyección de la voz interior. Lo que te incomoda en tu casa no es la casa en sí, es tu propio inconsciente hablándote a través de ella. Por eso, la experiencia de no querer salir de casa nunca es neutra. O bien se convierte en oportunidad de autoconocimiento, o bien en cárcel de la que huyes a través de distracciones.
Es por eso que la diferencia está en tu disposición a mirar. Si aceptas que cada rincón tiene un mensaje, entonces tu encierro se convierte en diálogo vivo con tu alma. Si lo rechazas, se transforma en ruido insoportable. Jung diría que el inconsciente es como un huésped insistente. Puedes invitarlo a conversar o puedes intentar ignorarlo, pero de cualquier modo, permanecerá en la sala hasta que le prestes atención. Pregúntate, ¿qué símbolos aparecen una y otra vez en tu encierro? ¿Qué sueños se repiten? ¿Qué pensamientos regresan como círculos interminables? Esos son los hilos que tu inconsciente te lanza para que empieces a tejer un nuevo sentido. No salir de casa te da el tiempo y el espacio para observar esos hilos, para descifrar sus patrones, pero necesitas la valentía de mirar más allá de lo obvio, porque a veces lo que aparece es incómodo. Deseos que no aceptas, miedos que no confiesas, frustraciones que preferirías olvidar. Y sin embargo, justamente allí, en lo incómodo, está la llave de tu transformación. Jung hablaba del proceso alquímico como metáfora de la psicología profunda. La materia prima, bruta, oscura, caótica, debía ser sometida al fuego interior para transformarse en oro espiritual. Tu encierro funciona del mismo modo. Es el horno alquímico donde tu materia bruta, tus emociones reprimidas, tus sombras no aceptadas, arde hasta revelar un metal nuevo. No salir de casa es como entrar en ese horno. Al principio todo se siente sofocante, asfixiante, pero con el tiempo, si no escapas, algo comienza a purificarse en ti. El calor incómodo de la soledad es el fuego que quema lo falso y revela lo esencial. Pero la alquimia requiere paciencia, y aquí está la trampa de nuestra época. Queremos resultados inmediatos. Creemos que después de unos pocos días de encierro ya deberíamos sentirnos transformados, iluminados, listos para abrir la puerta con una sonrisa renovada. El alma no funciona así. El inconsciente trabaja con ritmos más lentos, más profundos, ajenos al calendario de la productividad. No querer salir de casa durante semanas o meses no significa fracaso. Significa que la obra alquímica aún no ha terminado. Como el vino que necesita reposar en silencio, como la semilla que germina sin ser vista, tu alma requiere un tiempo invisible que nadie más comprenderá. Y mientras tanto, el mundo afuera continúa indiferente. Ahí surge la tensión. Sientes que deberías salir, que estás perdiendo oportunidades, que la vida se escapa mientras tú permaneces detrás de tu puerta. Esa ansiedad no es tu enemiga, es la chispa que mantiene encendida la llama de la transformación. Sin ella, el encierro se volvería pasividad absoluta. Con ella, tu retiro se convierte en un estado de vigilia, una espera tensa, cargada de significado, como el arquero que mantiene la cuerda del arco estirada antes de soltar la flecha. No salir de casa no es inacción, es tensión creativa, acumulación de energía para un disparo futuro. Entonces, lo que parece estancamiento es en realidad acumulación. Lo que parece pasividad es preparación. Pero para que esa energía se convierta en flecha y no en carga destructiva, debes aprender a escucharla. ¿En qué dirección quiere apuntar tu arco? ¿Qué parte de tu vida necesita transformarse para que al salir no regreses simplemente al mismo círculo de siempre? Jung afirmaba que el inconsciente nunca se expresa sin propósito. Si te retiene es porque quiere que cambies de rumbo, que dejes morir una parte de tu yo viejo y te atrevas a encarnar una nueva versión. No salir de casa entonces es un duelo, el duelo de tu identidad anterior que ya no puede sostenerse. Pero todo duelo conlleva dolor, y ese dolor a veces se confunde con depresión, con vacío, con falta de sentido. Jung decía que cuando la vida pierde sentido, el alma está exigiendo una ampliación de conciencia. Tal vez por eso tu encierro se siente tan pesado, porque tu psique está empujando contra los límites de tu yo actual. Es el parto de un ser más grande dentro de ti. Y como todo parto, viene acompañado de contracciones, de miedo, de lágrimas. No querer salir es el grito silencioso de un nacimiento en proceso. En este punto, la pregunta que debes hacerte no es, ¿cuándo saldré?, sino ¿qué nacerá de mí cuando lo haga? Porque salir sin transformación es repetir lo mismo. Salir después de integrar tu sombra es empezar una vida distinta. Tu casa, mientras tanto, seguirá siendo la matriz que guarda ese secreto. Las paredes saben que lo que ahora sientes como peso mañana será fuerza. Y la puerta, esa puerta que tanto temes abrir, será testigo de tu renacimiento. Jung creía que la vida está guiada por el principio de individuación, el impulso inconsciente hacia la totalidad.
Aunque lo resistas, aunque quieras quedarte siempre dentro, tarde o temprano la vida te empujará hacia afuera, no porque el mundo lo demande, sino porque tu alma lo necesita. El viaje no termina en la cueva. La cueva es solo el inicio. El héroe debe regresar al pueblo con el tesoro encontrado. Y tu tesoro es precisamente esa conciencia que hoy estás gestando en soledad. Así que cuando llegue el momento, abrirás la puerta, no para escapar del encierro, sino para compartir lo que has descubierto. Afuera te esperan los mismos rostros, las mismas calles, las mismas exigencias, pero tú no serás el mismo porque ya habrás comprendido que no salir de casa no era un error, sino un rito. Un proceso iniciático que transformó tu mirada. Y ese cambio interno alterará tu manera de habitar el mundo. Lo que antes era amenaza, ahora será espejo. Lo que antes era carga, ahora será símbolo. Y tu casa quedará para siempre en tu memoria como el lugar donde tu alma habló y tú finalmente decidiste escuchar. Quizá ahora comprendas que no querer salir de casa nunca fue un gesto banal, fue desde el inicio un lenguaje secreto de tu alma. El inconsciente, con su sabiduría arquetípica, eligió este modo silencioso de hablarte. Te inmovilizó, te hizo sentir la resistencia, te encerró en un espacio que parecía conocido para que allí pudieras descubrir lo desconocido. Tu casa no fue prisión, fue espejo, fue cueva, fue templo. Fue el escenario donde se representó el drama más importante de tu vida, el encuentro con lo que habías negado de ti mismo. Cada muro que tocaste con tus manos se convirtió en frontera simbólica. Cada ventana cerrada, en recordatorio de tu propio miedo. Cada noche de insomnio, en ritual iniciático. Y tú, aunque lo ignoraras, estabas cumpliendo un rito arquetípico que millones de seres humanos han vivido en silencio. El rito del retiro, el rito de la sombra, el rito de la incubación. No eras perezoso, eras iniciado. No estabas perdiendo el tiempo, estabas gestando un renacimiento. Jung decía que todo ser humano está llamado a convertirse en totalidad, y la totalidad no surge de escapar de la sombra, sino de integrarla. Por eso, mientras te quedabas dentro, lo reprimido comenzaba a hablarte. Te mostró tus fragilidades, tus miedos, tus contradicciones. Te obligó a sentir la incomodidad de ser quien eres, no quien finges ser. Y aunque esa incomodidad te dolió, también fue la señal de que estabas avanzando en el camino de la individuación, porque el dolor no es el final, es la puerta. Ahora sabes que el verdadero viaje no era hacia el exterior, sino hacia tu interior. El mundo allá afuera seguirá siendo el mismo con sus ruidos, sus exigencias, sus máscaras sociales, pero dentro de ti algo ha cambiado. Has comprendido que no salir de casa no significaba huir, sino preparar, que cada día de encierro fue una semilla regada en silencio y que la primavera de tu alma no tarda en llegar. Cuando abras la puerta, no serás el mismo que decidió cerrarla, porque habrás nacido de nuevo. Y sin embargo, aquí aparece la paradoja final. No se trata de elegir entre dentro y fuera. La verdadera lección es comprender que ambos mundos son uno. Tu casa, con sus muros invisibles, y el mundo, con su vastedad inabarcable, son reflejos del mismo escenario, tu propia psique. Afuera encontrarás dragones, adentro descubrirás sombras. Afuera hallarás espejos en los otros, adentro, espejos en tus paredes. No hay huida posible porque todo camino te conduce siempre a ti mismo. Entonces, ¿qué significa no querer salir de casa? Significa que tu alma te está pidiendo detener la carrera ciega, dejar de huir hacia afuera y escuchar lo que arde dentro. Significa que la vida quiere que te reconcilies con tus símbolos, que te sumerjas en tu cueva y que allí, entre sombras, descubras la chispa que iluminará tu regreso. Significa que estás siendo llamado a un rito de transformación y que tu resistencia no es un obstáculo, sino la señal de que estás exactamente donde debes estar. Pero ahora, después de este viaje, la decisión ya no será la misma. Cuando vuelvas a sentir el impulso de quedarte, lo reconocerás, no como simple desgano, sino como voz de tu alma, y sabrás escucharla sin miedo. Y cuando llegue el momento de salir, lo harás no por presión externa, sino por revelación interna. Saldrás con la certeza de que llevas dentro un tesoro que antes desconocías. Y cada paso en la calle, cada mirada del otro, cada ruido del mundo será interpretado de una manera nueva, como símbolos de un inconsciente colectivo del cual formas parte. Porque eso es lo que Jung quería recordarnos, que no somos islas, que cada experiencia individual refleja un mito compartido por todos.
Tu encierro personal es también el encierro de la humanidad que atraviesa ciclos de retraimiento y expansión, de oscuridad y de luz. Y cuando tú te atreves a escuchar tu propia sombra, también estás ayudando al mundo a integrar la suya. No salir de casa, entonces, revela no solo tu alma individual, sino el alma colectiva que late detrás de ti. Y así llegamos al eco final. No hay cierre definitivo, porque la psique nunca se cierra, se expande en círculos cada vez más amplios. Lo que hoy fue encierro, mañana será renacimiento. Lo que hoy fue sombra, mañana será fuerza. Lo que hoy fue silencio, mañana será palabra. No temas a tu resistencia, abrázala como signo. No temas a tu encierro, míralo como rito. No temas a tu sombra, intégrala como aliada. Porque todo lo que rechazabas de ti mismo estaba esperando en esas habitaciones interiores para convertirse en luz. Ahora que lo sabes, ¿qué harás? ¿Te atreverás a escuchar cuando tu alma vuelva a pedir silencio? ¿O seguirás corriendo hacia afuera para no enfrentar lo que late dentro? La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, la puerta de tu casa no es frontera, es espejo. Y cada vez que decides no cruzarla, tu inconsciente está dejando un mensaje. La pregunta no es si vas a salir o quedarte, sino si vas a comprender lo que ese mensaje revela sobre ti. Quizá después de todo, lo que temías no era al mundo exterior, sino al poder de tu propio renacimiento. Y si estas palabras han resonado en ti como símbolos que despiertan algo dormido, entonces este no es el final, es apenas el inicio de tu propia exploración. Un llamado a la conexión colectiva y al crecimiento. Ahora, lleva esta comprensión más allá de tus cuatro paredes. Extiende este viaje y conecta con quienes también experimentan esta profunda resistencia de no querer salir. Hay millones de almas que hoy sienten el peso invisible de esta introversión, la dulce y a veces angustiante llamada del refugio interior. Quizá ellos también están atravesando el mismo rito iniciático sin saberlo, confundiendo la gestación con el estancamiento. Rompe el aislamiento de la cueva. Deja tu huella aquí abajo, en forma de comentario, para que otros reconozcan que no están solos en este camino de sombra y autodescubrimiento. Tu experiencia, al ser compartida, ilumina la cueva de alguien más. Si anhelas seguir profundizando en el lenguaje secreto del inconsciente, descifrando tus sueños, tus resistencias y tus arquetipos, únete a nuestra comunidad. Suscríbete a mi canal, Alquimia del Alma. Es el espacio donde transformamos el plomo de la experiencia cotidiana en el oro del significado. Allí, convertimos el encierro en laboratorio y la incomodidad en conciencia. Dale un paso más a tu transformación. Suscríbete, comparte este mensaje y abre la conversación. Hazlo no porque sea una instrucción externa, sino porque tu alma ya intuye que formar parte de algo más grande es el siguiente movimiento natural en esta danza sagrada entre el adentro y el afuera.